Ningún anime, música, imágenes me pertenecen, lo único mío es la historia, crédito a sus respectivos creadores. Goku fue a la ciudad, entró a un restaurante y se encontró con dos personas, con las cuales se llevaba muy bien. Era un señor de unos 30 años aproximadamente y su hija de unos 10 años. Se habían hecho muy buenos amigos. Un día él había entrado al lugar, estaba comiendo tranquilo, y de pronto habían aparecido dos personas que querían robar el dinero que día a día ganaba en su restaurante. La niña había estado muy asustada, estaba aferrada a su padre y llorando. Goku vio todo y decidió actuar. Se había colocado rápidamente a espaldas de los ladrones y los había noqueado de un golpe. Los dueños le habían agradecido y fue desde allí que se hicieron muy buenos amigos. Goku iba cada vez que podía a jugar con la niña. A la niña la vamos a llamar Tamako y al padre Korisaki. Siempre que podía, ayudaba a Korisaki. Él los llevaba productos que cultivaba en su hogar. Se había vuelto agricultor, ya que había aprendido muchas cosas cuando aún vivía con su esposa. Se volvió agricultor porque el dinero que tenía ya se le estaba acabando. Sin duda él podía crear más dinero usando sus poderes, pero no quería hacer eso. Gracias a los productos que los brindaba el restaurante había ganado una gran fama, sus comidas eran las más deliciosas de la ciudad. Goku ayudaba también en la cocina, ya que en sus años que llevaba como dios destructor había aprendido a cocinar. Sin duda su comida era la más querida por todos. Todo el mundo quería conocer al chef, pero Goku se negaba. Él no quería llamar mucho la atención, ya que sabía que no le quedaba mucho tiempo en este planeta y que pronto volvería a cumplir con su trabajo. Zeno-sama le había dado 20 años para que descanse. Y hace 10 años había llegado a este planeta, 9 años había estado viviendo en otro planeta que era similar a este y solo le quedaba un año más en este lugar. Él se sentía feliz al ver a Tamako sonreír. No estaba preocupada por nada, pues ella desconocía todos los peligros que habían en el mundo exterior, o fuera del planeta. Korisaki le había pedido que cuide a su hija, ya que se estaba acercando su cumpleaños y quería prepararle una fiesta sorpresa. Goku y Tamako salieron a recorrer la ciudad. A Tamako le gustaba pasar el tiempo con Goku, ella lo consideraba como un hermano mayor, y se divertía. Siempre le llevaba a un parque a jugar, la pasaban bien. Pero esta vez Goku estaba actuando de manera diferente, parecía que estaba a la defensiva. ¿Te pasa algo?, le preguntó Tamako. Tranquila, solo estoy pensando, dijo Goku. Había sentido la presencia de un ángel caído que los había estado siguiendo hace tiempo. Él sabía que podía vencerlo muy fácilmente, pero no quería que Tamako sepa de sus poderes. Pensaba que lo odiaría si sabía que era un dios destructor. Desde hace tiempo él había sentido un poder superior al de un humano en Korisaki y su hija. Pero no eran ángeles o demonios. Y por eso habían estado tras de ellos varios ángeles caídos y demonios. Goku siempre que se acercaban con malas intenciones los eliminaba. Algunos querían matarlos y otros querían reclutarlo para que su facción o su clan sea más fuerte. Ninguno de ellos sospechaba que Goku siempre los cuidaba desde las sombras. Ellos estaban regresando a su hogar y Goku sintió una presencia desagradable junto a Korisaki, pero al parecer no tenía malas intenciones. Al llegar allí preguntó si todo estaba bien,
Él respondió que sí. Pasaron conversando toda la tarde, hasta que ya estaba oscureciendo. Goku se despidió y fue a su casa. Pero de vez en cuando se encontraba con un demonio renegado, el cual terminaba matando. Rias y Sona se encontraban investigando sobre las extrañas desapariciones de los demonios renegados. Pero no encontraban nada, era como si simplemente desaparecieran de la existencia. Buscaron por toda la ciudad y sus alrededores pero no hallaron nada. El señor Korisaki ya se había acostumbrado a ver a Goku llegar temprano con sus productos. Pero hoy era diferente, ya era mediodía y aún no aparecía. Pensó que le había pasado algo, decidió salir a buscarlo junto con su hija, ya que ellos sabían en dónde vivía, ya que habían ido allí para que vean los productos que él los ofrecía. Pensaron que tenía algo extraño y por eso es que tenía un sabor diferente al de los demás. Pero al llegar no encontraron nada extraño, eran cultivos comunes y corrientes y pensaron que se debía al terreno. Así fue como conocieron la casa de Goku. Sin duda esta se encontraba muy lejos, y se les haría difícil llegar, pero estaban preocupados por él, así que procedieron a cerrar el restaurante y a salir, pero se encontraron con Goku en la puerta, que allí estaba con sus productos como siempre. Se disculpó y procedió a explicar lo que le había sucedido. Flashback. El día anterior Goku se había dirigido a su casa, pero estaba pensado qué hacer, ya que los productos que sembraba ya se le estaban acabando, y terminó llegando casi al amanecer a su casa, y pues se había quedado dormido. Y esa era la razón por la que no pudo llegar temprano. El señor Korisaki empezó a reír, y le dijo que había pensado que le pasó algo, por eso no había llegado más temprano y que estaban por ir a su casa a ver qué es lo que sucedió. Tamako quería salir al parque, quería que lo lleve Goku allí. Y este accedió, procedieron a ir y de camino compraron helados. Volvieron a seguir a Goku. Pero esta vez no era como antes, parecía que quería conseguir algo a como de lugar. Goku y Tamako se sentaron en el parque, y al cabo de unos minutos, Tamako se durmió, ya que había estado jugando toda la tarde y había estado agotada. Una chica se acercó a ellos, Goku rápidamente supo que era un ángel caído, y que sus intenciones no eran buenas. En el parque no había nadie más que ellos. Así que Goku podía usar su poder sin que nadie lo descubriera. Se preparó para pelear. Pero la chica que se acercó habló respetuosamente, y se presentó. Dijo: me llamo Mitel, y Goku también se presentó, y dijo: ¿qué es lo que deseas? Ella se acercó a él y lo tomó de la mano. Goku no se inmutó, ella empezó a coquetear con él pero nada de lo que hacía funcionaba, y finalmente se rindió y dijo: será mejor que me des a la niña y vivirás. Goku no le tomó importancia y simplemente dijo: te doy la oportunidad de que te vayas y no te vuelvas a acercar por estos lugares, ángel caído, y solo así vivirás, dijo Goku. Ella se sorprendió de que sabía lo que era, empezó a reír, y dijo que un simple humano no podría hacerle nada. Preparó una lanza de luz y la lanzó a ellos con la intención de matarlos a ambos. Goku solo colocó su mano al frente y al chocar se había desintegrado. Ella pensó que solo era suerte, y volvió a hacer lo mismo pero obtenía el mismo resultado. Creó una lanza y fue a atacar directamente a ellos. Goku en un instante desapareció y ella recibió un fuerte golpe que la envió a chocar contra un árbol. No creyó que tuviera una fuerza extraordinaria, volvió a atacar,
pero tenía el mismo resultado. Sabía que si volvía sin cumplir con la orden que se le entregó la matarían. Ahora entendió por qué la ofreció escapar, ya que por más que lo intentó no pudo dar ni un solo golpe. Sabía que iba a morir. Goku se preparó para matarla, pero recordó que cuando él abandone este planeta no habrá nadie que cuide de Tamako y Korisaki, y habló. Te daré una oportunidad de vivir. Pero a cambio deberás hacer algo por mí, le dijo. A ella no le quedó de otra que aceptar. Pensaba que así al menos podría vivir, aunque tenga que convertirse en su esclava. Ella solo quería seguir viviendo. ¿Y qué es lo que debo hacer?, dijo Mitel. Goku habló en voz alta. Será mejor que dejes de esconderte, y salgas. De las sombras apareció Donasek. Había estado observando la batalla y vio que no tenía ningún punto ciego, incluso había usado una lanza de luz. Estaba por lanzarlo, pero se dio cuenta de que miró en su dirección. Él pensó que no lo había visto, y que había sido solo su imaginación, pero al mirar sus ojos, se había quedado temblando de miedo. Sabía que no tenía oportunidad, así que simplemente se arrodilló frente a él. Y dijo que también estaba allí para ser su sirviente. Goku le dijo que quería que se encarguen de cuidar de Tamako y Korisaki. Que no dejen que nadie se acerque a ellos. Explicó que había incluso demonios tras de ellos, y que tenían que vigilar que nadie se acerque, que los mantengan seguros. Ellos aceptaron, pero dijeron que si se enfrentaban a los demonios, era posible que provoquen otra guerra. Simplemente dijo, por eso no se deben preocupar, yo me haré cargo. Goku se retiró junto con Tamako. Y los ángeles caídos se quedaron aún allí. Ya tenían sus nuevas órdenes y debían cumplir, ya que si no lo hacían los iban a matar de todas formas. No tenían ninguna salida, solamente querían seguir viviendo. Eligieron la mejor opción para ellos. Goku ya se había retirado del restaurante dejando a Tamako con su padre. Había sentido las presencias de Mitel y Donasek muy cerca de allí. Y asumió que iban a cumplir con lo que les había pedido. Pero él no iba a dejarlos simplemente así nada más, también se había quedado para vigilarlos. Ya que pensaba que iban a aprovechar la oportunidad para matarlos. Estaba a una altura prudente y nadie se percataba de él. Eso es todo. Suscríbete al canal para más teorías.